Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este super miércoles, es cierto, lunes, perdón, de webinar, porque hay un errorcillo en el ticket, ¿no? Es lunes de webinar. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Ya vi que ya hay muchísimas personas conectadas. Muchas gracias. Aquí estamos ya. Perfecto. Muy bien. Pues qué gusto tenerlos aquí, qué gusto que nos acompañen. Empezando bien la semana, ¿no? Déjenme les pongo por acá. Ahí está. Listo. Empezando bien la semana. Hoy, como saben, vamos a tener dos transmisiones. Esta de las 5, una super transmisión con una invitada de lujo que en lo personal me cae muy bien, ¿no? Y bien, pues ya saben, antes de presentárselas, quiero comentarles algunas cosas. A las 7 vamos a tener otra transmisión con el tema discopatías cervicales compresivas. Esta transmisión de las 7 es por registro. Entonces, en un ratito más les ponemos la liga de registro para quienes no se han registrado. En un ratito más se las ponemos tanto en YouTube como en Facebook para que se inscriban. Empieza a las 7. ¿De acuerdo? Bien. Esto es con el doctor Emanuel Cano. ¿Sale? 7 de la noche. 6 Costa Rica y Guatemala. 7 Perú y Colombia. 8 Chile. 9 Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Se le vale? Bien. Y recuerda compartir esta transmisión con más colegas. Si estás en Facebook, lo puedes hacer en grupos a los que perteneces. Y si estás en YouTube, pues ya sabes, puedes tomar la liga y pasarlo en grupos de WhatsApp. Recuerda también suscribirte a nuestro boletín. Este boletín se está pues actualizando constantemente con todos los eventos del año y del siguiente año. ¿De acuerdo? Por ahí creo que ya empiezan a aparecer algunos eventos presenciales. Esperemos que todo vaya bien y se puedan lograr, ¿no? De todas maneras, cualquier cambio, pues ahí lo van a ir viendo en el boletín. ¿Sale, vale? Recuerda enviarnos también tus eventos virtuales para contactar al organizador y, bueno, pues de esta manera poder apoyar la difusión. Cada vez somos más en redes sociales. Muchísimas gracias por etiquetar y compartir con más colegas. Y, bueno, pues también antes de comenzar, quiero agradecer de verdad a Birback Centrovet, allá en Chile, por el patrocinio de este webinar. Con ellos ya hemos trabajado en otras transmisiones y la verdad es que nos ha ido súper bien porque nos apoyan con ponentes de super lujo. Así es de que un fuerte abrazo a todo el equipo de Birback Centrovet Chile. ¿Y qué creen? Les tengo buenas noticias a la gente de Chile porque va a haber regalos. ¿De acuerdo? Al final, quédense hasta el final porque al final vamos a regalar 3 kits. ¿Qué incluye cada kit? Cada kit, perdón, incluye un saco de 1,5 kilos para gatos y su contenedor chico. ¿De acuerdo? Bueno, esta promoción o esta dinámica, estos regalos aplican exclusivamente para Chile. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, para que nuestros hermanos chilenos se pongan las pilas, estén atentos a la plática porque al final, bueno, pues va a haber por ahí unas preguntas para que puedan pues llevarse estos regalos. Muchísimas gracias nuevamente a Birback Centrovet allá en Chile. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar, vamos a ver de dónde nos están viendo. Bueno, un fuerte abrazo a Fran desde Chile, a Fran y todo el equipo. Muchísimas gracias, Fran, por la confianza. Nos están viendo de Toluca, acá en México, Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, Chile, Lerma, Estado de México, Chile. ¿Por qué nos pusieron Chile? Muy bien. Hay porra en Chile, muy bien. Willy Carrasco, saludos desde Chiapas, acá en México, Chile, perdón, Lima, Perú, fuerte abrazo, desde Monterrey, saludos Argentina, Chile, Estados Unidos, nos están viendo también de Estados Unidos, un fuerte abrazo. Dice Chile también, Chile, Ecuador, Nicaragua, Temuco, en Chile, Santiago de Chile, Ciudad de México, Uruguay, Calama, Chile, Lima,
Perú, fuerte abrazo. Lima, Perú. Puerto Montt, en Chile. María Pinto, Chile. Coatzacoalcos, Veracruz. Por acá, eso es en YouTube. Por acá, por Facebook, nos están viendo desde la comarca lagunera. Fuerte abrazo a Benos Saga. Todos, al doctor. Bueno, muchos saludos, muchas gracias. Gracias, fuerte abrazo a todos. Acá está Mendoza. Saludos desde Mendoza. Esto no sé dónde es, pero bueno, un fuerte abrazo a Mendoza. Chile. Gabriela Medina desde Bolivia. Temuco, Chile. Argentina, Chile. Les digo que nuestros amigos de Chile traen porra, muy bien. Metepec, acá en México. Valparaíso, Chile. San Juan, desde Juan Rodríguez Clara, en Veracruz. Fuerte abrazo. Valparaíso, Chile. Saludos. Coacalco, Estado de México. Fuerte abrazo. Santiago de Chile. Chile. Saludos de Lima. Quilpué, Chile. Tultepec, Estado de México. Ciudad de México. Muy bien, pues muchísimas gracias. Chile. Puebla. Guatemala. Miren, ya se manifestó alguien de Guatemala. Nicaragua. Pencahue, Chile, Venezuela. Fuerte abrazo. Bien. Pues de todos lados, ¿no? Esto es un rollo muy internacional. Agradecemos a todos los médicos veterinarios que se están conectando, precisamente de todo México, Centro, Sudamérica, especialmente de Chile, que, bueno, pues llenaron ya la sala. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo y les voy a presentar ya a nuestra invitada de esta tarde. ¿De acuerdo? Acá en México son las 5:09 de la tarde. En Chile es una hora más, ¿no? Son las 6 y cachito. Así es de que todavía hay luz del sol y esto nos pone de buenas. Bien, pues nuestra invitada de esta tarde, ni más ni menos, es la doctora Lina Sanz. De acuerdo con el tema de la nutrición en la enfermedad renal del gato. Y les quiero platicar, la doctora Lina Sanz es médico veterinario titulado en la Universidad de Chile. Cuenta con diplomado en diagnóstico por imágenes de Universidad de Chile y Universidad Mayor. También cuenta con diplomado en medicina de pequeños animales de la Universidad de Chile. Diplomado de medicina felina en el Hospital Veterinario de Santiago y de la Universidad de Viña del Mar. Directora del Centro Médico Opción Felina. Directora del Comité Editorial de la revista Hospitales Veterinarios. Docente de medicina felina y diagnóstico por imágenes en universidades de Chile y el extranjero. Un placer, de verdad, recibir aquí a la doctora Lina Sanz. Doctora, ¿cómo estás? ¿Me ayudas por ahí con tu cámara y tu micrófono? Vamos a ver. Aló, hola a todos. Hola, Gracias. doctora, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué presentación, me dio vergüenza. Muchas gracias. Qué amable. Felices, de verdad, de tenerte esta tarde aquí con nosotros. Así es de que, bienvenida. Muchísimas gracias. Vamos a compartir la presentación entonces. Muy bienvenidos todos. Vamos a ver que todo funcione bien. ¿Me comentas, Israel, si tienen buena visión de la presentación? Se ve perfecto, doctora. Ya, fantástico. Bueno, les quiero dar una introducción. He preparado esta conferencia con mucho cariño. Es un trabajo diferente. Siempre se habla de la enfermedad renal crónica en gatos. Es lógico, es la enfermedad más importante del gato adulto en conjunto con la neoplasia maligna. Y también siempre se habla de nutrición, pero el enfoque que hice yo el día de hoy es diferente. Vamos a discutir la medicina basada en evidencia respecto a la nutrición en enfermedad renal crónica. Ya tenemos publicaciones que justamente definen cuáles son los grados de evidencia médica para hacer determinadas recomendaciones en los distintos aspectos del manejo, terapéutica, diagnóstico, prevención de la enfermedad renal crónica. Y hoy día vamos a hablar de aquello enfocado a la nutrición. No sin antes, al igual que en nuestra junta anterior, que hablamos de urinario bajo, enviarles un mensaje fraterno, un mensaje de mucho salud y bienestar para sus familias. En mi país en este momento la situación coronavirus está muy complicada, los centros de salud están bastante saturados,
están aumentando los contagios y las mortalidades y bueno, seguramente somos varios países que estamos viviendo lo mismo en nuestro continente, como es Brasil, por ejemplo, que también está bien complicado, y México, estamos varios bien complicados, pero en fin, les quiero mandar un cariñoso saludo y que unamos nuestra profesión, unamos nuestras voces, nos unamos con un mensaje uniforme de medicina preventiva. Recuerden que somos una profesión esencial y dentro del concepto One Health o una salud, se espera que nuestra profesión se alinee, ¿cierto?, a la par con las profesiones que cuidan el medio ambiente, la ecología y con la medicina humana, para dar justamente un trabajo en conjunto en este virus que nos involucra, porque es un virus de origen animal. Bien, entonces, yo sé que están todos aburridos del coronavirus, pasamos la página y entramos en detalle. ¿Cuál es nuestra tabla de trabajo? Bueno, unas palabras leves de antecedentes de enfermedad renal crónica. Vamos a ver las definiciones que actualmente están apareciendo en toda la literatura actualizada. Vamos a hablar de diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz va a tener importancia en la intervención nutricional. Vamos a hablar de estadificación sin duda alguna, pero finalmente nos vamos a abocar a discutir publicaciones técnicas respecto a la nutrición en enfermedad renal, evaluando los grados de evidencia que la sustentan. Bien, ¿cuál es la definición de enfermedad renal crónica? La definición tradicional es que es una lesión renal estructural irreversible. Para llamarse crónica lleva más de 2 semanas de curso, eso ya fue consensuado por los expertos en esta materia, y sin importar la extensión o la causa inicial de la pérdida de nefronas. Dentro de las causas más frecuentes en medicina felina tenemos enfermedades infecciosas que afectan el riñón, generando glomerulopatías importantes como son los retrovirus, como es la peritonitis infecciosa felina. Tenemos también condiciones heredables, como puede ser una enfermedad poliquística renal, una displasia renal. Tenemos condiciones de envejecimiento natural del riñón, que es la nefritis tubulointersticial. Tenemos también enfermedades de glomerulopatías asociadas por complejos inmunes desde distancia. Tenemos lamentablemente la alta explosión de casos de nefroureterolitiasis. Tenemos pielonefritis, tenemos trauma renal, por supuesto hay neoplasia renal, destacándose en el gato el linfoma, el carcinoma, también metástasis. Sabemos que los gatos por su irrigación diferente a nivel renal hacen muchos infartos, normalmente relacionados con enfermedades que generan alteraciones de la vasculatura, como es la hipertensión, el hipertiroidismo, también neoplasias que generan grados de alteraciones microangiopáticas. Bien, y la presentación de la enfermedad renal crónica se supone que es uniforme y predecible. Por esta razón, la Sociedad Mundial de Medicina Felina publica cada ciertos años, la última publicación fue el 2016, el estándar de diagnóstico y terapia de la enfermedad renal crónica, porque sin importar la causa en este paciente, el manejo es similar, pero hay una excepción. No siempre es uniforme y predecible. ¿Cuál es la excepción? Los gatos que lamentablemente cursan con la generación de cálculos en el riñón y en los ureteres, es decir, la nefroureterolitiasis, que puede hacer que un gato estable en estadio 1 y 2 pase a un estadio 4 en horas y esté totalmente descompensado sin haber avisado antes a su familia de esta situación. Bien, entonces es una excepción a esta presentación uniforme y predecible. ¿Qué es lo que actualmente se conoce como enfermedad renal? El concepto se achica actualmente en las últimas publicaciones y se define muy similar a medicina humana como la presencia de una normalidad estructural o funcional, ya sea en uno o ambos riñones, ¿ya? No tiene que ser necesariamente en los dos. ¿Y cómo se reconoce? Porque hay pérdida de la función en distintos grados en presencia de daño renal. ¿Qué es ahora el daño renal? El daño renal se define como un cambio patológico, ya sea microscópico o macroscópico, que se detecta por biopsia, eso es lo ideal, o por visualización directa de los riñones, por ejemplo, en una ecografía abdominal, un ultrasonido, en una radiografía simple, en una radiografía contrastada, en una tomografía, en una resonancia, como así por la detección de marcadores de daño en exámenes de sangre y o orina. A nivel internacional,
Lo más utilizado en gatos son los biomarcadores de sangre y orina asociado a imágenes, de preferencia la radiografía y el ultrasonido. No se parte con estos gatos pensando en una tomografía o en una resonancia, no, se parte con ecografía y radiografía y las dos son complementarias y muy importantes, no debiendo privilegiarse una de ellas en el caso de la enfermedad renal crónica. Bueno, como ustedes pueden ver a la derecha, hay mucha información al público para que esté atento a cuáles son los signos que le pueden hacer pensar que su gato tiene enfermedad renal crónica. Pero si ustedes ven esta propaganda, ¿cierto? Este aviso que está a la derecha en inglés, está hablando de los signos de la enfermedad renal crónica diagnosticada tardíamente. Recordemos que los gatos son carnívoros estrictos, son los depredadores de la cadena alimenticia y por lo tanto no pueden mostrar signos de debilidad porque viene otro y los destierra de su nicho ecológico. Por esa razón, los felinos son grandes ocultadores de signos de patología y dan signos de descompensación cuando ya todos los mecanismos que han desarrollado por siglos para compensar sus procesos se han deteriorado y ya no tienen más posibilidades de esconder los signos. Entonces, si ustedes se fijan, dice ahí la polidipsia, la poliuria, la pérdida de peso, un apetito disminuido, vómitos, mal aliento, úlceras en la boca, palidez de mucosas, constipación, deshidratación. Definitivamente estamos pensando entonces en un paciente en estadio 4 o algunos tal vez en estadio 3 terminal pasando para 4 según la clasificación IRIS de la International Renal Interest Society. Entonces, en realidad tenemos que hacer un poco un cambio al respecto, dado que es tan prevalente la enfermedad renal en felinos, debemos hacer un diagnóstico precoz y vamos a ver que la intervención nutricional, que tiene una altísima y fuerte evidencia en mejorar la calidad y esperanza de vida de estos gatos, tiene su mayor impacto cuando se parte tempranamente con este manejo. Entre las 3 semanas de vida, cuando un gatito es muy pequeñito, está pesando, imagínense, a las 3 semanas está pesando 400 gramos un gatito, y los 14 años de vida, un tercio de la población tiene un grado de enfermedad renal. Y a partir de la etapa super senior, que son los gatos de más de 15 años, afecta prácticamente a 9 de cada 10 gatos. Bien, entonces definitivamente es relevante hacer un diagnóstico precoz. Y es la principal causa de muerte, como les había comentado, junto a la neoplasia maligna. Por supuesto, dice ahí en adultos confinados, porque sabemos que los gatitos puertas afuera, que andan callejeando, que la literatura los nombra como outdoor, tienen esperanza de vida promedio de 3 a 5 años por enfermedades infectocontagiosas y politraumatismos principalmente. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la enfermedad renal y la sobrevida desde el momento del diagnóstico hasta antes del 2000? Estos datos los entregó el doctor Barges, Joseph Barges, que es un nefrólogo, ¿cierto?, de renombre, y muchos de ustedes deben tener sus libros o lo andan siguiendo en sus conferencias, ¿cierto? Tuvimos el honor de que visitó Chile hace un tiempo, hace poco, y él justamente en Chile nos mostró esta tabla. Bien, lo tradicional era que un gato descompensado con los signos que acabamos de ver en la diapositiva anterior llega muy mal a la consulta, normalmente se hospitaliza, nos llegan los resultados de laboratorio con creatininas de más de 12 o 15, fósforos de más de 20, ¿cierto? En muy mal estado, anemia. ¿Y cuánto viven esos gatos? En promedio, 7 a 10 días con el manejo anterior, el manejo tradicional. Ya vamos a explicar qué significa manejo tradicional. Los gatitos diagnosticados en fase 3 de IRIS, después del diagnóstico, sobrevida promedio de 1 a 6 meses. Los gatitos en fase 2 de 1 a 3 años y los en fase 1 no azotémica, dato desconocido. Bien, no es posible que nosotros actualmente le entreguemos a un cliente estas posibilidades de sobrevida. Nos vamos a encontrar con estos casos, pero ojalá sean los menos. ¿Cuál era el error antes del 2000? Que existía una tendencia totalmente equivocada y totalmente obsoleta de preocuparnos de bajar la creatinina del gato. Entonces el gato se hospitalizaba y se monitoreaba y se le daba fluidos y se tomaban creatininas seriadas y todos preocupados porque la creatinina no baja, porque la creatinina sigue igual o la creatinina sigue subiendo, y el enfoque era ese. Pésimo enfoque, porque la creatinina no mata al gato.
La creatinina es un indicador de daño renal, pero como molécula la creatinina no es un nefrotóxico, no genera los signos asociados, no es un determinante de sobrevida. Ahora, actualmente, también se comete el error con otros elementos, por ejemplo, como es el SDMA, la dimetilarginina simétrica. Y también hay algunos empecinados en bajar el SDMA, bajar el SDMA, y el SDMA no mata al gato. El SMDA es un indicador de función renal, más sensible que la creatinina, muchísimo más, pero no es la molécula que hay que preocuparse de controlar. Cuando esto se entiende a partir del año 2000, las sobrevidas mejoran enormemente, porque ya no hay que estar preocupados de bajarle la creatinina al gato, ni el SDMA ahora actualmente, sino que hay que preocuparse de los factores que determinan la progresión y la fatalidad. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? En que ya sabemos, como dice a la izquierda, 1 de cada 3 gatos va a cursar con enfermedad renal antes de los 14 años. Los gatos que llegan con signos descompensados, podemos en muchos casos ofrecerle al cliente un cambio de su sobrevida, que era de 1 semana a alrededor de 180 días. Ese es un cambio maravilloso. Y en muchos casos ya tenemos gatitos en fase 4 que han vivido más de 1 año. Bien, seguramente ustedes ya tienen pacientes así, los conocen. Los pacientes en fase 3, bien manejados, 3 años, 1000 días promedio. Los pacientes en fase 2, más de 10 años, 4000 días. Eso significa que si ustedes diagnostican un gatito en fase 2, ya le están regalando prácticamente 13 a 14 años más de lo que iba a vivir teóricamente. ¿Se fijan? Esto es tremendamente interesante y parte con el cambio del paradigma de qué es lo que tenemos que manejar en el gato con enfermedad renal. Para evaluar los gatos con enfermedad renal, tenemos que reconocer que la Sociedad Internacional de Medicina Felina recomienda planes de medicina preventiva, en los cuales 1 vez al año a los gatos entre los 7 y los 14 años, que es la etapa madura y la etapa senior, se les van a tomar una serie de exámenes. La Sociedad Americana de Medicina Felina, la AFP, recomienda muchos más exámenes que los que aquí se nombran, pero podríamos decir que este es como el mínimo ideal para países como los nuestros, en que la inversión en exámenes complementarios es complicado para muchas familias que adoran a sus gatos, pero no siempre tienen los recursos. Ya de a poco iremos cambiando esto, ¿cierto? Mejorando la convivencia responsable y las personas irán comprendiendo que no se pueden tener mascotas si uno no tiene las posibilidades económicas para afrontar sus situaciones de salud con responsabilidad. Bueno, ¿qué le recomendamos a todos los gatos entre los 7 y los 14 años 1 vez al año? El perfil bioquímico, el hemograma, los electrolitos, la T4 total, el SDMA en los países que esté disponible. Relevante la relación proteína-creatinina en la orina, esa no puede faltar. La gravedad específica de la orina, el urocultivo, la presión arterial y hacer imágenes, tanto la ecografía como la radiografía. Y dentro de la radiografía, la técnica de compresión, incluyendo el periné, es muy solicitada porque lo que busca justamente es evaluar la nefroureterolitiasis. ¿Qué pasa en los gatos super senior? Recuerden, desde marzo del 2019 ya no existe la etapa geriátrica en gatos. Se considera un insulto decirle a un gato que está geriátrico. Se habla de super senior. Bueno, en la etapa super senior, en la cual un gato puede vivir más de 15 años siendo super senior, recordemos que ya hay varios gatos a nivel mundial que tienen más de 30 años. Estos exámenes se toman cada 6 meses cuando el gato está bien, cuando el gato es un gato saludable, de 16, 17, 18 años, se toman 2 veces al año. Cuando al gato se le diagnostica enfermedad renal crónica, la evidencia indica que los exámenes son más seguidos, mínimo cada 3 a 6 meses, y en estadio 4 ojalá más seguido, ¿bien? Pero estamos hablando de un gato que está bien, que está saludable, que va todos los años a tomarse exámenes y cuando cumple 15 empieza a tomárselos 2 veces al año. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico y la estadificación? Se hace de 2 maneras. El diagnóstico precoz, para el diagnóstico precoz, que es lo que todos deberíamos hacer y propender y educar a las familias en el diagnóstico precoz, se hace de 2 maneras. Una forma es utilizando las recomendaciones de la
de la Agrupación Internacional de Interés Renal, la IRIS, ¿bien? Y la posibilidad 2 es ocupar los programas computacionales predictivos basados en inteligencia artificial, ¿cierto? Que ahora están bastante en boga, ¿bien? ¿Cómo se hace la estadificación y el diagnóstico precoz para los gatos según lo clásico que es la IRIS? Tenemos 4 formas de hacerlo, y esto está descrito a la izquierda según la última actualización de la página IRIS de noviembre de 2019. ¿Qué es lo que podemos ocupar? Uno o más de 4 cosas. Basta con una sola, pero si tienen más de una, es más consistente. Puede ser que a través del tiempo, como este gatito todos los años se hace exámenes, o cada dos veces al año si tiene más de 14 años, ustedes vayan viendo un incremento sostenido, ya sea en la creatinina o en el SDMA. Si bien todavía no sobresale del intervalo de referencia, pero ya con 3 exámenes sucesivos existe una tendencia. Bien. Segunda forma de diagnosticar, un SDMA que está en más de 14 y ustedes repiten en 2 a 3 semanas el examen y siguen más de 14. Bien. Imágenes ecográficas y radiográficas anormales. O bien, proteinuria patológica persistente, que en los gatos es con más de 0,4. Bien, tenemos una muestra con 0,4, medimos en 3 semanas, un mes más, y está igual en 0,4 o está en 0,6, aumentó. Bueno, eso también es una forma de diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica. Recuerden que es uno o más de esos métodos. La mayoría de nosotros combinamos todos ellos, ¿cierto? Cuando es posible, los clientes comprenden la importancia de tomar varios exámenes a la vez. Abajo sale un esquema que nos recuerda que en los gatos hay menos nefronas por riñón. De alguna u otra manera, la pérdida de nefronas entonces se acelera en estos pacientes porque tienen menos a dónde recurrir. Bien, ¿y cómo se diagnostica la enfermedad renal tardía según la IRIS? Combinando un incremento de creatinina y o SDMA sobre el rango de referencia más una gravedad específica de orina inapropiada. Inapropiada en gatos significa menor de 1035. ¿Bien? Ya, perfecto. ¿Cuál es la posibilidad 2? Que seguramente ustedes la han escuchado en varios congresos o han tenido acceso a algún material que les ha llegado por internet o de alguna otra charla. Corresponde al Renaltec. El Renaltec, desarrollado por Antec, que es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, nos indica con una fiabilidad mayor del 95% cuando un gato de aquí a 2 años va a desarrollar enfermedad renal. Es muy interesante este sistema, ¿bien? Lo que necesitamos son datos de sangre y orina separados por un mínimo de 3 meses y por un máximo de 6, ¿bien? Eso es una exigencia de la técnica. ¿Qué es lo que nos piden de cada gato? Y no puede faltar ningún valor. El nitrógeno ureico sanguíneo, la creatinina, la gravedad específica de la orina, el hemograma, el nivel de proteinuria, es decir, proteína, creatinina en la orina, la edad del gato y el pH de la orina, que normalmente uno lo toma con un papel pH o con la tira reactiva al momento que toma la muestra, ¿cierto? Bien, desde el año 99 ya son más de 150.000 los gatos evaluados por este sistema, ya es un sistema establecido y confiable. Hay más de 700.000 colegas que ya lo ocupan a nivel internacional y en algunos centros veterinarios de grandes cadenas internacionales es la norma, todos los gatos se someten a este sistema. ¿Cuáles son los resultados del sistema Renaltec? Nos indica un gato negativo, es decir, de aquí a 2 años no va a ser enfermedad renal. Poco concluyente, que significa que en 3 a 6 meses más hay que tomar una tercera muestra. Y positivo significa que el gato va a cursar con enfermedad renal crónica, por lo tanto se está diagnosticando precozmente y pasa a seguir las normas de la IRIS. Las normas de manejo van a ser las mismas. BCA y toda la cadena Banfield ya ocupan hace bastante tiempo este sistema en todos sus gatos. Entonces, bastante interesante porque justamente diagnosticamos una patología en forma precoz 2 años antes de que los cambios sean
desfavorables. Ya lo vimos en el esquema que nos indicó Barges. A más tarde partimos diagnosticando, la sobrevida es menor, independiente de que ahora utilicemos los sistemas modernos de terapia y no nos preocupemos de bajar la creatinina o el SDMA. Bien, recordemos que para estadificar necesitamos un gato hidratado con 2 muestras separadas por 1 a 2 semanas. Y esto es aún más importante si se utiliza la creatinina. Recuerden que la creatinina es un mal indicador de función renal en gatos. Es realmente un mal indicador. Normalmente está subestimado por la caquexia o sarcopenia del paciente, es decir, por la pérdida de masa muscular. Recuerden que la creatinina es un metabolito del músculo. Y 1 de cada 10 gatos, como lo indica el doctor Feldman y el doctor Petersen, 1 de cada 10 gatos actualmente cursa con hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo subestima la creatinina en todos los casos, igual que en medicina humana y otros mamíferos. A más alta de 3 microgramos por decilitro la hormona tiroidea, más baja proporcionalmente está la creatinina. Por lo tanto, es un pésimo indicador usar solo creatinina en gatos. Tenemos que buscar otras formas. ¿Bien? Por eso surge el SDMA, que ya está disponible, ¿cierto?, por 2 laboratorios internacionales, y cada vez va a estar más disponible, van a ir apareciendo más competencias que lo midan, y eso es bueno porque va a ser más accesible para todos los países y con mejores precios. Bien, recordemos que el SDMA diagnostica disfunción renal en el gato con 25% de pérdida de nefronas, en el perro con 40%. Es mucho más sensible en el gato. Y recuerden que la creatinina sube en un gato no delgado y no hipertiroideo cuando el 75% de la función renal se ha perdido. Y cuando digo no delgado me refiero a pérdida de masa muscular, no grasa. Sabemos también que en un gato el SDMA 2 años antes también predice qué va a pasar con ese riñón, muy similar al programa computacional de inteligencia artificial. Y en los perros es 27 meses. Bien, al lado derecho tenemos la última publicación de estadificación del gato. Ya cuando el gato tiene un SDMA de 18 en adelante, es un estadio 2 hacia arriba. Es un gato que se considera entonces que tiene más de un 75% de daño renal. Bien, y la creatinina que se utiliza actualmente en gatos, recuerden que no existe una creatinina normal para todos los gatos. Hay ciertas razas de gatos y tallas de gatos que tienen creatininas normales hasta 2,2, 2,4. Entonces, utilizar el parámetro de 1,6 miligramos por decilitro tiene que ir supeditado a los otros cambios ecográficos, radiográficos, de proteinuria de gravedad específica. Nos sirve solo. Bien, no porque un gato tenga en 3 o 4 exámenes seguidos 2,1 o 2,2 de creatinina, tiene una fase 2. ¿Se entiende la idea, cierto? Porque puede ser un gato normal con esos valores. Y se subestadifica por la relación proteína-creatinina en la orina y por la presión arterial. ¿Por qué se subestadifica por esos 2 valores? Porque son las primeras complicaciones que matan al gato, que le quitan sobrevida. Por lo tanto, si ustedes atienden a un gato enfermo renal y no le tomaron la UPC, es una tremenda negligencia porque es lo primero que mata al gato. Si están preocupados de ponerle suero y bajarle la creatinina, estamos muy mal, porque se va a morir primero por la proteinuria y segundo por la hipertensión. Por esta razón, si no tienen un sistema apropiado para medir presión arterial, es conveniente asociarse a otros colegas del área donde ustedes trabajen y ver qué colega tiene un dispositivo confiable para medir presión y así enviar al gatito a tomarse la presión y que venga de vuelta con su presión tomada para justamente controlar ese segundo factor. Bien, fíjense lo que pasa acá con este trabajo del 2014. En este trabajo del 2014 se buscó evaluar científicamente la sensibilidad y la especificidad del SDMA respecto a la creatinina. Son de los primeros estudios que aparecieron en el Journal del Colegio de Medicina Interna americano, ¿cierto?, para comparar estos elementos. ¿Cuál fue el resultado? Que está acá abajo, lo vamos a agrandar. El SDMA tiene una sensibilidad del 100% respecto a una creatinina que tiene solo una sensibilidad del 17% en gatos.
y siempre y cuando estemos usando una creatinina de más de 2,4 miligramos por decilitro. Si usamos creatininas de menos, disminuye la sensibilidad. Si bien una creatinina mayor de 2,4 es 100% específica de enfermedad renal crónica, y en cambio el SDMA un poco alto tiene menor especificidad, 91%. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el SDMA, igual que en medicina humana y medicina canina, también aumenta en condiciones cardiovasculares y en enfermedad renal aguda, no siempre crónica. ¿Bien? Fíjense qué interesante este esquema. ¿Cuánto es la sobrevida promedio según distintos criterios al momento, ¿cierto?, de evaluar el gatito? Por ejemplo, si hacemos diagnóstico precoz, como hemos hablado, podemos tener un tiempo de sobrevida en días. Esto está medido para estadios azotémicos, del 2 al 4. Fíjense, 771, 2 años. Pero si esperamos a que el gato pierda peso para que el cliente lo lleve a la clínica, si ese gato es enfermo renal, ya bajó la sobrevida prácticamente a la mitad. Y si el gato perdió más del 25% del peso respecto al peso registrado en la ficha en controles previos, la sobrevida, fíjense, son prácticamente 3 meses, ¿ya? Entonces también son criterios importantes porque evidentemente a más diagnóstico precoz, menos sarcopenia hay, menos daño renal hay. Si el gato tiene cálculos, menos tiene. Si el gato tiene glomerulosclerosis, menos tiene. Si el gato tiene glomerulonefritis por complejo inmune, menos tiene. O sea, todo va a ser más suave. Bien, ¿cuáles son las claves del tratamiento? Manejar los 6 determinantes de sobrevida, y eso ya lo sabemos desde el año 2000, y a eso nos tenemos que abocar. Y en orden son proteinuria, hipertensión, hiperfosfatemia, hipocalemia, anemia e infección del tracto urinario. Esto justifica por qué se toman los exámenes que ya comentamos una vez al año entre los 7 y los 14 años y 2 veces al año después de los 15. Bien, ahora, hay un séptimo determinante de sobrevida y no siempre lo podemos tratar a tiempo, que es la nefroureterolitiasis. Observamos a la derecha una imagen de radiografía tomada con compresión nefroureteral. Se observa la paleta de madera de compresión con un paciente que presenta síndrome riñón grande, riñón pequeño, que presenta nefrolitos radiodensos y una cadena enorme, ¿cierto?, de innumerables ureterolitos más abundantes y voluminosos en un ureter, pero también están presentes en el otro. Esta no es una radiografía contrastada, es una radiografía común y corriente, tomada con técnica de compresión, una radiografía simple. Entonces tenemos ureterolitos en ambos ureteres, pero son más voluminosos y más numerosos en un ureter que en otro. Bien, en estos gatos el diagnóstico precoz también va a ser de gran ayuda, pero acá las posibilidades terapéuticas son menores y normalmente de alto costo, ya que se basan en técnicas quirúrgicas o de aplicación de sub o bypass, ¿cierto? Si el gato es muy grande como un Maine Coon, le pueden colocar un stent, pero bueno, ya la cosa se complica. Muy importante entonces, disculpen que sea majadera, no se trata la creatinina y no se trata el SNDMA, porque de pronto uno recibe clientes muy ofuscados porque el gatito ha estado hospitalizado varios días y no le ha bajado la creatinina. Y eso es lo que ellos aprendieron del lugar donde tenían hospitalizado a su gato, que lo importante era bajar la creatinina, y esos gatos a veces vienen sin tomarse la presión arterial, no vienen con una relación proteína-creatinina en la orina obtenida antes de la fluidoterapia. Entonces hay una serie ahí de inconsistencias, o tienen el fósforo alto y no ha sido manejado, ¿bien? Entre otros. Recuerden que es relevante en estos pacientes evaluar la condición corporal grasa, que normalmente se hace con las escalas de clasificación del 1 al 9 o del 1 al 5, y también hay posibilidad de adquirir sistemas, o sea, de aplicar sistemas computacionales con medidas morfométricas, que son aún más exactos. Perfecto. Pero además, tal como lo indica WhatsApp, es relevante en estos pacientes y en el gato más que en el perro, en el gato al igual que el hombre, medir el índice de masa corporal, de masa muscular, el Muscle Score Condition o Index. ¿Bien? El índice de masa muscular, como lo indica a la izquierda el protocolo de WhatsApp, se mide en la cresta occipital externa, se mide en la nuca. En cambio, la condición corporal grasa se mide en el área lumbar, que es donde está la flecha verde. Donde está la flecha verde se mide la condición grasa,
Donde está la flecha amarilla se mide la condición muscular. ¿Dónde más pueden medir la condición muscular? En procesos espinosos de vértebras torácicas y en área de la saliente del isquio ni trocánter mayor. Bien, pero es más fácil en la nuca. Vámonos a la nutrición, al tema que nos convoca. Terminó la introducción. La nutrición, sin duda alguna, es el principal pilar del manejo de la terapéutica orientada a la salud física. ¿Por qué lo puse de esa manera? Porque recuerden que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Estos gatos necesitan una intervención en su casa para mejorar sus características ambientales y sociales, respetar sus 5 libertades, respetar los 5 pilares del bienestar animal, del gato, respetar los manejos fair free o libres de temor. Entonces, eso es fundamental porque es 2/3 del trabajo y 1/3 es la salud física. Dentro de la salud física, la nutrición es el principal pilar para manejar los 6 determinantes de mortalidad que ya se nombraron. Bien, si vemos las recomendaciones terapéuticas de IRIS publicadas en noviembre de 2019, se van a fijar que en el estadio 1, por supuesto, uno empieza a preocuparse de la hipertensión, de la proteinuria persistente, de los monitoreos, tener agua siempre disponible. Y luego, si miran los estadios azotémicos, que son los celestes, dice arriba similar al estadio 1 y el otro similar al estadio 2, es decir, eso se repite. Pero fíjense que abajo en el estadio 1 dice que se va a ocupar una dieta terapéutica o un ligante de fósforo solo si se necesita, porque eso no tiene medicina basada en la evidencia. En cambio, en los estadios 2, 3 y 4, la dieta terapéutica para enfermedad renal es absolutamente necesaria, es absolutamente imprescindible si queremos aumentar la calidad y esperanza de vida de estos gatos. Entonces, en respecto a la intervención nutricional, debemos dar recomendaciones específicas. Ustedes deben indicar cuál es la marca del alimento que van a usar, cómo se lo van a dar, qué cantidad es la mínima al día, cómo van a monitorear este gatito. Entonces, no basta simplemente con hacer una receta completa al dieta. Hay que ser más específicos en estos gatos y tener monitoreo. ¿Cuáles son los objetivos de este manejo nutricional en la enfermedad renal crónica del gato? Aminorar los signos de uremia, y eso especialmente va relacionado al estadio 4 y al estadio 3 avanzado. Minimizar los disturbios asociados a exceso o falta de electrolitos, vitaminas y minerales, que ya se ven claramente del estadio 2 en adelante. Entregar una nutrición apropiada, tanto en cantidad y calidad de nutrientes, y con los nutrientes apropiados, enlentecer la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen progresar la enfermedad renal? Ya el grupo de Sime y Elliott, que es bastante famoso, el año 2012 hizo, también en el Journal de Medicina Interna, hizo esta publicación muy interesante. Se evaluaron 213 gatos con enfermedad renal natural, con dueños, del estadio 2, 3 y 4. Y se evaluaron durante un año desde el diagnóstico y se fueron justamente determinando una serie de características mensualmente para ver cuáles son los elementos que predicen la mortalidad. Y ya en forma clara, ¿cierto? Quedó muy establecido que es la proteinuria, la anemia y la hiperfosfatemia lo que más afecta el progreso de la enfermedad renal. Y también hay otros marcadores, como pueden ser el incremento de proteinuria en el túbulo contorneado proximal, que se puede medir de maneras invasivas, hipoxia y nefrocalcinosis. Pero esos 3 términos quedan alejados del clínico. En la clínica diaria, proteinuria, anemia, hiperfosfatemia son relevantes, pero se suman otros, porque este estudio es de 2012 y ahora se suman unos nuevos. Entonces, para ir viendo la literatura asociada al manejo nutricional de la enfermedad renal, lo vamos a hacer con un enfoque diferente de medicina basada en la evidencia. ¿Por qué vamos a recomendar un determinado alimento y por qué no otro? ¿Por qué vamos a recomendar que se compre determinada dieta y no la vamos a mandar a hacer en casa? ¿Por qué vamos a utilizar ciertos fármacos o no? Entonces, actualmente, la idea de la medicina basada en evidencia es que ustedes puedan recomendar algo sólido al cliente, de lo más importante, lo que más sirve a lo que menos. ¿Bien? La evidencia grado 1 es la ideal, son estudios randomizados, controlados, doble ciego, en pacientes reales que viven en sus casas.
La evidencia grado 2 sigue siendo sólida, equivale en la pirámide de la izquierda al A, y es el mismo tipo de estudio diseñado de esa forma estadística, pero en una colonia de investigación. Por ejemplo, están los gatos en una determinada universidad, tienen 300 gatos y se estudian. ¿Bien? Medicina basada en evidencia 3 es suficiente, así simple, suficiente. Como cuando nos ponían en el colegio, pero hay personas de distintos países. En Chile, cuando uno era muy pequeño, a uno le ponían suficiente, porque era había muy bueno, bueno y suficiente era como regular nomás, ¿ya? Bueno, entonces evidencia regular, evidencia suficiente es estudios controlados realizados apropiadamente, pero sin randomización para elegir los grupos. Estudios no controlados, pero con resultados maravillosos, dramáticos. Estudios epidemiológicos de caso control, que estén apropiadamente diseñados. Estudios en los cuales se induzca en la especie la patología, y así se estudie, y series de casos. Y la evidencia insuficiente, que es la D, la roja, o sea, no sirve para nada, es estudio controlado en una especie que no corresponde. Por ejemplo, si en medicina humana pasa tal cosa, en gatos pasa igual. No, eso vale nada. Reportes de comités de expertos no sirven. Eso significa que lo que les recomiende yo, porque se me ocurrió, o cualquier otra persona que ustedes sigan, no está bien. Es una evidencia insuficiente. Estudios descriptivos, que son la mayoría de los que nosotros publicamos en Sudamérica, reportes de casos clínicos, una justificación patofisiológica racional, es decir, bueno, si tal cosa acontece en el riñón y se pone hipóxico, se va a dañar la nefrona, tiene sentido eso bioquímicamente, entonces lo más probable es que sí pase, ¿bien? Y las opiniones de expertos, como les decía, que no valen nada. Y obviamente el E no nos interesa, que es que no hay ninguna evidencia. Bueno, la doctora Drew Forrester, nuevamente tan famosa, estupenda ella, y también visitó Chile, ¿se acuerdan? Como hace 3 años. Ella está clasificando todo lo que se sabe de gatos en medicina en evidencia. Ya tiene varias publicaciones y en muchos congresos es invitada justamente para que de una enfermedad y un tema en particular, ella desarrolle la medicina en evidencia. Y es así que en el Journal de Medicina Felina y Cirugía el año 2009, su grupo de trabajo publicó justamente la evidencia de las terapias para la enfermedad renal crónica. Y este es el cuadro resumen. Grado de evidencia 1, que es el fuerte, el que nos interesa, son algunas dietas terapéuticas de prescripción de enfermedad renal y los inhibidores de enzima convertidora cuando la proteinuria es más de 1. Bien, eso es grado 1, nada más. ¿Qué es grado 3? Que no es malo, pero es suficiente, ahí nomás, suficiente. Otras dietas terapéuticas, la terapia para hipertensión, cuando los gatos tienen hipertensión, que se hace con amlodipino, la eritropoyetina, cuando los gatos tienen anemia, suplementar potasio, cuando el gato tenga hipocalemia, restringir el fósforo dietario en el estadio 3 y 4. Y con grado cuarto de evidencia, o sea, muy pobre, la administración de fluidos subcutáneos, que ya prácticamente no se recomienda, darle potasio a todos los gatos, sin que tengan hipocalemia, entregar ligadores de fósforo quelantes, alcalinizar a los gatos con acidosis, dar alimentación asistida, ya sea con el dedo, con tubo de alimentación, lo que sea, y los inhibidores de enzima convertidora cuando no hay una PUC mayor de 0,4. ¿Bien? Este es el resumen y de esto no nos podemos olvidar. Y esto en el último congreso de Guasava se presentó de la misma manera el año 2019, es decir, no hay mayores cambios en estos años respecto a la evidencia acumulada. Bien, ahora nosotros nos vamos a dedicar solo al tema nutricional. El año 2016 se publica el último consenso de diagnóstico y manejo de la enfermedad renal crónica. Y dentro de las variables que empeoran el pronóstico porque aumentan la progresión, se suma en tercer término, lo pueden ver a la izquierda, medir en los gatos la concentración del factor de crecimiento de fibroblastos 23, igual que en medicina humana, exactamente igual. Entonces esto es muy interesante y hay universidades y grupos de trabajo que lo están midiendo. ¿Bien? Aparecen abajo distintos autores que indican tiempos de supervivencia en los gatos según cuando parte el diagnóstico y el manejo. Y al lado derecho se muestran
también 3 publicaciones que nos indican la diferencia estadísticamente significativa relevante que hay en la sobrevida de los gatos cuando consumen ciertas dietas prestigiosas para enfermedad renal crónica respecto a una dieta común de gato adulto o de gato adulto mayor, dependiendo de la edad del gato. Bueno, ¿cuándo partió esto? El año 2000, el grupo de la Universidad de Minnesota publicó este precioso trabajo en el Journal de Medicina Felina y Cirugía. Fíjense, está Ross, Osborne, Paulson, ¿cierto? Todas eminencias. Y este trabajo, la verdad, generó un cambio. Generó un cambio en los paradigmas y todas las industrias de alimentos empezaron a modificar sus formulaciones para enfermedad renal y las van haciendo absolutamente diferentes a lo que acontece en el perro o en el humano. ¿Bien? En este estudio indican claramente que no hay evidencia de que en gatos haya que restringir la proteína, porque la restricción proteica no afecta el progreso de la enfermedad renal crónica en gatos, sí en el perro, sí en otras especies. Tampoco hay evidencia que restringir la sal sea beneficioso y de hecho se comprueba como perjudicial y eso también lo vamos a abordar en un momento más. Pero sí hay evidencia que restringir el fósforo inorgánico de las dietas retrasa la progresión y aminora la signología de enfermedad renal crónica. Entonces, todo este estudio muy interesante ya nos lleva por este camino y eso ya sigue siendo norma hasta el día de hoy. Fíjense qué interesante este estudio de Plantinga y colaboradores. Es un estudio retrospectivo de sobrevivencia de gatos con insuficiencia renal crónica. En ese año se llamaba insuficiencia, hoy día se llama enfermedad renal crónica, que fueron sometidos a distintas dietas. Bien, ¿qué pasa acá? Se tuvieron 175 gatos que recibieron dietas de buena calidad de gato adulto y 146 gatos que recibieron dietas renales. Bien, los 75 gatos que estaban diagnosticados con enfermedad renal y los clientes siguieron alimentándolos con sus dietas de buena calidad, pero gato adulto, tuvieron un promedio de sobrevida de 7 meses. Y los otros 146 gatos con dieta renal, 16 meses. Evidentemente hay una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, de los gatos que recibieron dieta renal, el que vivió menos fue 12 meses, que en el fondo es casi el doble de lo que vivía el gato sin dieta renal. Y el que más vivió fue 23 meses. ¿Cuáles fueron los nutrientes que generaron la diferencia? Porque estas dietas fueron estudiadas uno a uno en su concentración de nutrientes. Justamente el contenido de ácido graso eicosaminopentanoico y docohexanoico. Bien, es el elemento más importante en este estudio en particular. Se evaluó principalmente el ácido graso eicosaminopentanoico, pero vamos a ver otro en que se evaluaron los dos. Bien, en este estudio del 2005, entonces, ustedes pueden ver en la curva de Kaplan-Meier cómo el tiempo de supervivencia realmente tiene una diferencia dramática entre ambos cuando se utiliza la dieta renal. ¿Bien? Bueno, fíjense qué bonito este estudio del año 2014. Se utilizaron 1089 gatos en sus casas y se encuestaron a las familias. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el gato? ¿Cómo come? ¿Cómo le ayudan? ¿Qué es lo que come el gato enfermo renal? La mayoría de ellos eran iris 2 y iris 3, que es lo que nosotros en nuestras clínicas principalmente atendemos. Las clínicas de urgencia normalmente reciben los iris 4 y diagnosticamos cada vez más iris 1, pero no todos los que quisiéramos, ¿cierto? Diagnóstico precoz. Entonces, lo clásico es que los que nos dedicamos principalmente a medicina felina nos llegan mucho gato iris 2, iris 3. Y a veces nos preguntamos por qué el cliente no sigue las indicaciones o por qué el gato no come, qué pasará en su casa. Y miren acá lo que acontece en este estudio que nos muestra que la realidad en distintos países es bastante similar. Fíjense que 43% de estos gatitos indicaron sus tutores que tenían mal apetito. Para esos pacientes, el 24% asistían a su alimentación 1 a 2 días por semana, el 25% le asistían, le ayudaban a comer al gato 3 a 4 días por semana, y el 52%, más de la mitad, prácticamente todos los días de la semana, 5 a 7 días por semana. También la frecuencia de alimentación fue variable, 46% una vez al día, 2% 2 veces al día, 21% 3 o más veces al día, hasta el 30%. ¿Y esto por qué pasaba? Que lo discuten. La mayoría de ellos no
obtuvo una información clara de su médico tratante de cuánto dar de alimento, cuántas veces al día, cuánto asegurar de la dieta. Ahora fíjense qué interesante. El 41% de estos clientes daba alimento mezclado tanto húmedo como extruido seco. El 20% solo seco. El 31% solo húmedo. Y el 2% incluía comida cocinada en casa o comida cruda, el 6%, como las dietas tipo BARF. ¿Bien? Pero los gatos que recibían dietas terapéuticas para el riñón era solo el 51%. Solo el 51%. De ellos, el 77% comían una sola marca el gato. El 17% alternaba entre dos marcas, porque decían que el gato se aburría con una y empezaba con otra. Y el 6% usaba 3 o más marcas. Y yo creo que a muchos les pasa esto con los gatitos que atienden. ¿Ven? Son realidades similares. Este estudio del grupo de Osborne, Paulsin, Ross, es el grupo doble ciego randomizado controlado que da la medicina en evidencia grado 1. Se utilizaron 45 gatos reales en sus casas con estadio 2 y 3 de enfermedad renal crónica. Y fíjense qué interesante lo que pasó en 2 años de estudios. En 2 años de estudios, de los 22 gatos que recibieron dieta renal, ninguno tuvo crisis urémica que requirió hospitalizarse algunas horas o días y ninguno falleció de enfermedad renal y hubieron 3 fallecidos de otras causas. ¿Bien? ¿Qué pasó con los gatos que recibieron de muy buenas marcas dietas de mantención de gato adulto, pero no renales? 6 de los 23 necesitaron hospitalizarse por algunos días por crisis urémicas y 5 de los 23 falleció en estos 2 años de estudio. Esto significa, y con diferencia estadísticamente significativa, que definitivamente la dieta tiene mucho que ver. ¿Y cuáles fueron los nutrientes que marcaron la diferencia? Ya lo saben, el ácido graso eicosaminopentanoico, o EPA, y el docosahexanoico, o DHA. ¿Bien? ¿Qué pasa con la medición del factor de crecimiento de fibroblastos 23? Para los que no saben o no lo recuerdan, por ejemplo, a mí me tocó que yo cuando estudié que la Tierra estaba caliente y los dinosaurios andaban, a mí no me enseñaron esto. Entonces lo aprendí después. Bueno, este producto es una hormona, el FGF23. Es una fosfatonina que facilita la fosfaturia. La secretan los osteoblastos. Es una hormona proteica, tiene 251 aminoácidos y cuando el individuo hace hiperfosfatemia, se secreta. Y actualmente se considera el factor principal del desarrollo del hiperparatiroidismo secundario nutricional. Antes del estudio de este producto, de esta fosfatonina, se decía que la paratormona era el principal tóxico renal. Bueno, la verdad es que es este agente, ¿ya? Es este elemento, el factor de crecimiento fibrolástico 23. ¿Cómo actúa? Disminuye la reabsorción de fosfato en el riñón, inhibiendo el cotransporte sodio-fosfato en el túbulo contorneado proximal. Y además disminuye la síntesis de la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la forma biológicamente activa de vitamina D. Ya en medicina humana estaba comprobado hace años que predice la progresión de enfermedad renal crónica, se mide mucho en las personas que se dializan porque se asocia a la mortalidad inminente, y en humanos y roedores se modifica según el fósforo dietario. ¿Qué pasa en gatos? Esto también se estudió y por eso la medicina en evidencia nos recomienda en los países en que esté disponible este analito poderlo medir. En mi país no se mide en forma ofrecida al mercado de los laboratorios veterinarios, solamente por motivos de investigación, pero no se pide, no se ofrece este examen por los laboratorios veterinarios en Chile aún. Acá tenemos nuevamente del grupo de Elliot y Sime. ¿Qué pasa en el gato que tienen azotemia estable, porque tienen enfermedad renal crónica? ¿Qué pasa en ellos con este factor de crecimiento fibrolástico 23? Se evaluaron gatos hiperfosfatémicos y gatos normofosfatémicos y se evaluó qué pasa con estas concentraciones, ¿cierto?, de este agente. ¿Bien? ¿Qué es lo que se encontró? Los gatos hiperfosfatémicos que consumían dieta renal disminuían este elemento, el FG23. Además, disminuían el fósforo sanguíneo y la paratormona. Pero no se afectan las concentraciones de creatinina, cosa que no importa nada, porque la creatinina no mata al gato, ya lo hemos dicho.
y el tercer determinante de sobrevida de enfermedad renal es la hiperfosfatemia y se transforma en el número 1 en estadio 3 y 4. En el grupo no hiperfosfatémico, de todas maneras la dieta renal también baja el factor de crecimiento de fibroblastos 23, pero no afecta el nivel de fosfato sérico ni la creatinina, ¿bien? Pero se concluye que definitivamente el manejo de una dieta renal restringida en fósforo disminuye este elemento de progresión de enfermedad renal. Entonces sabemos que la evidencia es suficiente y es fuerte para que los estadios 2, 3 y 4 se entregue enfermedad renal crónica, ¿qué dije? Qué torpe, perdón. Se entregue una dieta terapéutica de enfermedad renal, ¿bien? La evidencia es grado 1 en los estadios 2 y 3. Y la evidencia es solo 3 en el estadio 4. Lógico, partimos muy fuerte, muy tarde con el proceso. Bien, las dietas de enfermedad renal manifiestan sus beneficios cuando corresponden a dieta exclusiva. Y ahí volvemos a caer en problemas, porque hay gatos que no les gusta la dieta renal, que pasan por distintas marcas y quieren solamente su dieta habitual, o el cliente no tiene posibilidades y le entrega lo que siempre le da, ya sea una dieta casera o se la mezcla para que dure más, y eso evidentemente va a traer problemas. Ahora, ¿qué pasa con las dietas caseras? Las dietas caseras para enfermedad renal se estudiaron y definitivamente no deben ser usadas a largo plazo en pacientes felinos con enfermedad renal crónica. Son solamente para pocos días de emergencia en que no tengan la dieta comercial disponible. Acá tenemos un estudio muy interesante del grupo de Larsen que evaluó 39 dietas caninas y 28 felinas indicadas por nutricionistas veterinarios, por nefrólogos veterinarios y por médicos tratantes de esos animales en base a recetas publicadas, ¿ya? Es decir, ninguna de estas personas alimentó al gato o al perro como se le antojaba, sino que siguiendo recomendaciones para hacer una dieta renal en sus casas. ¿Cuáles fueron los resultados? Nefastos, horribles. Ninguna de las dietas cumplía a cabalidad todos los nutrientes y sus requerimientos según el National Research Council, es decir, lo que está publicado respecto a las necesidades. La mayoría fallaban en colina, en selenio, en zinc, en calcio, y la cantidad de fósforo era gigante, y eso que eran dietas renales. Recordemos que una dieta renal debe tener como mucho 0,5 de fósforo por cada 1000 kilocalorías. Normalmente tiene mucho menos. Y acá todas las dietas iban entre 0,58 y 0,69. Ahora fíjense qué pasa en este estudio del 2012 y qué es lo que discuten que dice abajo. Ninguna de las dietas evaluadas de perro ni de gato, ninguna, entrega las concentraciones correctas de nutrientes esenciales y no sirven, no se acomodan a las estrategias de manejo de la enfermedad renal crónica, pero tampoco a ningún otro tipo de enfermedad. Tampoco sirven para el hígado, tampoco sirven para el intestino, no sirven para nada. No van a entregar el efecto necesario. ¿Qué pasa con la alimentación asistida? Ayudarle al gato a comer, con el dedo, con una sonda de alimentación. La verdad es que la evidencia es pobre, es de grado 4. Pero miren lo que dice aquí, tal cual sacado del artículo de Medicina en Evidencia. No hay otra alternativa probada. Y hay muchos gatitos que tienen realmente muy mal apetito y que no queda alternativa a que el dueño asista y apoye la alimentación. Bien, antes comience la intervención nutricional, menos va a pasar esto. Y sabemos que la alimentación asistida puede incurrir también en la necesidad de tubo de alimentación, que no impide que el gato se alimente vía oral en forma normal cuando vaya recuperando el apetito, como lo muestra la foto. ¿Cuáles son los 10 consejos que indica la Sociedad Mundial de Medicina Felina para mejorar la aceptación de una dieta renal en un gato? Primero, educar al cliente en los beneficios de la dieta. Esto está ordenado en forma correlativa de importancia. El cliente debe estar convencido que sí vale la pena probar tal vez distintas marcas, lo que ustedes quieran, de los tips que siguen, pero que el cliente realmente crea en los beneficios de la dieta, que vea que es lo único que tiene medicina basada en la evidencia grado 1, además del uso de benacepril o enalapril si hay más de 1,0 de PUC, pero es lo único que tiene grado 1, entonces es relevante conversarlo e implementarlo tempranamente.
porque cuando el gatito ya tiene mal apetito, está muy delgado y se siente mal, no es el momento. La transición debe ser gradual, sobre todo en los gatos senior y super senior, es decir, en los mayores de 10 años, porque empieza a aparecer disfunción cognitiva senil y ellos son menos aptos a los cambios del ambiente. Lo mismo con gatos estresables, mal sociabilizados, muy tímidos o agresivos. La transición debe ser gradual y el alimento nuevo se pone debajo del pocillo y el alimento viejo se pone arriba y durante varios días se va modificando la proporción. Entregar la dieta anterior y la nueva en transición, es decir, siempre tener las dos disponibles. Privilegiar recipientes planos, donde los gatos no se toquen los bigotes con el borde. Evitar cambiar de dieta en los periodos de estrés por la neofobia que caracteriza al gato. Utilizar alimentos a temperatura ambiente, esto se refiere principalmente a los blandos, enlatados o sachet, que a veces se refrigeran. Ofrecer distintas texturas. Hay que evaluar lo que al gato le gusta. Hay gatos que les gusta sachet, hay gatos que les gusta lata, hay gatos que les gusta seco, hay gatos que les gusta que les remojen el seco. Potenciadores de sabor. Muy poca cantidad. La ICFM los permite. ¿Qué es lo que más se recomienda? Un poquito de caldo de pollo, un poquito de jugo de la lata de atún en agua, no en aceite. Levadura de cerveza, orégano o un poquitito del alimento que le gustaba antes. Y la última opción es probar distintas marcas, porque se da a entender, como lo vimos en el cuadro resumen de Medicina en Evidencia, que no todas las marcas, porque digan para enfermedad renal, realmente tienen los beneficios esperados. Para mejorar la inapetencia y disminuir náuseas y vómitos, que recuerden que los gatos se producen principalmente por constipación y dilatación de colon, no se producen por gastroenteritis urémica, el gato es resistente a la gastroenteritis urémica. Se ocupa maropitán, mirtazapina, ondansetron o dolasetron, raramente se necesita famotidina u omeprazol. Bien, entonces, vamos a usar dietas de enfermedad renal, porque nos da evidencia, grado 1, reduciendo episodios urémicos, disminuyendo la mortalidad, y ya hay varios estudios publicados de disminución de la progresión del SDMA en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en un gato en estadio 2? Que está delgado, pero no tiene proteinuria, no tiene hipertensión, no tiene hipocalemia, no tiene hiperfosfatemia, no tiene anemia, no tiene infección del tracto urinario, no tiene nefroureterolitiasis, no tiene una ecografía ni radiografía desfavorable. ¿Vamos a empezar con dieta renal? Sí, ojalá, pero cuidado, tiene que ser una dieta muy alta en proteína. No hay que restringir la proteína a ese gatito. Ya si es delgado no hipertiroideo, hay que tener mucho ojo en elegir una dieta rica en proteína. Recordemos entonces que hay que restringir el fósforo y no la proteína en gatos. Los ácidos grasos omega 3, docosa hexanoico y eicosaminopentanoico, son los líderes de estos alimentos, disminuyendo la hipertensión glomerular, la inflamación. La restricción de sal nunca debe hacerse, o es leve o es nula, porque si no el gato empeora. Para mejorar la hipocalemia se utiliza citrato de potasio en los alimentos, que además disminuye la acidosis. Y recuerden el tema de la proteína, lo vamos a insistir. Más encima, después de los 12 años, 1 de cada 3 gatos disminuye la digestibilidad de las grasas y 1 de cada 5 de las proteínas. Esto lo voy a desarrollar con más detalle. Debemos minimizar los efectos de la sarcopenia, de la baja del índice de masa muscular. La sarcopenia se desarrolla principalmente en base a la disfunción mitocondrial mediada por especies reactivas de oxígeno, antes llamadas radicales libres, ¿cierto? Recuerden que de la mitocondria depende la apoptosis y el envejecimiento celular. Y la sarcopenia lleva a una gran cantidad de complicaciones en la homeostasis del individuo, y esto ocurre marcadamente en el gato como en el hombre. Por eso los alimentos actualmente deben disminuir los efectos de estas sarcopenias y caquexias. Recuerden que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular producto de la edad y puede ser manejable y reversible. En cambio, la caquexia es la pérdida de masa muscular por enfermedad y normalmente es irreversible, con la excepción del hipertiroidismo, como lo indican los estudios de Peterson. Debemos satisfacer el requerimiento de energía al mismo tiempo de manejar la enfermedad, dar los aminoácidos esenciales que se necesitan y evitar que el gato siga perdiendo masa corporal magra. Miren qué interesante esto. El requerimiento de energía de reposo, en general en los mamíferos, y en el gato es así también, va disminuyendo en adultos 3% por año.
Perfecto. Pero a partir de los 12 años en los gatos pasa algo inédito, algo insólito, que nunca va a pasar en un perro y en una persona. El requerimiento de energía de reposo del gato aumenta. Es decir, todos los gatos sanitos, desde que cumplen 12 años, deben comer más cantidad de calorías, pero a su vez más grasas y más proteínas, porque su digestibilidad cae. ¿Qué pasa en los humanos y en los perros con el requerimiento de energía de reposo? Los adultos mayores en medicina humana, mayores de 60 años, tienen 20% menos de requerimiento. Y en los perros, 18 a 25% menos. Y en los perros y en las personas está comprobado que la digestibilidad de los nutrientes no cambia con los años. Pero en el gato sí. Miren la curva al lado derecho. Es un estudio ya muy antiguo que ha servido de base para mejorar las dietas actualmente. El requerimiento de energía aumenta a partir de los 11 o 12 años. Y miren lo que pasa con la digestibilidad de las grasas. Disminuye un 30% en un gato mayor de 14 años. Otros autores en estudios han indicado que un tercio de los gatos de más de 12 años ya disminuyeron la digestibilidad de las grasas en más de un 80%, como se muestra en este gráfico. De 188 gatos que se estudiaron, y cuáles son los que bajan a menos del 80% de la digestibilidad de las grasas, pueden ver que la barra de los 12, 14 años y más de 14 años está sobre el 30%. ¿Qué pasa con las proteínas? La digestibilidad de las proteínas disminuye a menos del 77% en el 20% de los gatos mayores de 14 años. Gravísimo, muy distinto al hombre y al perro. Y además, por la mala digestibilidad de las grasas, recuerden, vamos a tener menor absorción de vitamina E y A. Acá tenemos el gráfico de la digestibilidad de las proteínas, 188 gatos, y podemos ver que ya después de los 14 años, más del 20% de estos gatos tiene una digestibilidad menor del 80%. Qué tristeza para estos pobres gatos. Este estudio tan lindo de CAP y colaboradores, ¿cierto? ¿Cómo modifica la intervención nutricional la longevidad en gatos? Miren qué lindo estudio. 90 gatos, entre 7 y 12 años. Los dividieron en 3 grupos y los siguieron por 5 años. Miren qué cosa más linda. En 3 grupos. Uno recibieron dieta de muy buena calidad. De hecho, se buscó usar la misma marca. Dieta de adultos de buena calidad. Luego, una dieta, la misma, pero a la cual se le adicionó betacaroteno y vitamina E. Y luego una tercera dieta con betacaroteno, vitamina E, raíz de chicoria como prebiótico y los líderes, EPA y DHA, nuevamente. Miren lo que pasó. Estos gatos durante 5 años se les midió la condición corporal, miren todas las veces a través de los 54 meses. Examen veterinario. Bueno, absorciometría dual de rayos X para medir la composición corporal, pero no se hizo en todos los gatos porque algunas familias se negaron a anestesiar siempre al gato tantas veces. ¿Bien? Perfil bioquímico, ácidos grasos en el plasma, medición de enzimas antioxidantes, de vitamina E, de betacaroteno y de la microflora intestinal. Se evaluó principalmente, ustedes saben, el gato tiene muchos clostridium en su intestino en forma normal, pero las disbiosis los aumentan, sobre todo perfringens y difficile, Clostridium difficile. Y se utilizó urinálisis en donde hay una cruz, significa que eso se hizo en todos los gatos en ese intervalo. Lo único que no se hizo en todos los gatos, como les digo, fue la anestesia para la absorciometría dual de rayos X, porque algunos clientes con el gatito más viejito o más enfermo se negaron. Bien, era de esperarse. Fíjense lo que pasa en los gatos que se siguieron por 5 años y partieron a los 8 años. La línea gris más clara, que es la curva de Kaplan-Meier de la dieta 3, que se diferencia de las anteriores por el EPA y el DHA, da una sobrevida mucho mayor. Pueden ver ahora la curva para los que partieron a los 11 años, que es el segundo grupo, y la curva de los que partieron a los 14 años. Todos estos gatos se siguieron por 5 años. Recuerden, obviamente, algunos fallecieron. En este estudio del 2007, fíjense la incidencia de patologías. La dieta 3, que es la que nos interesa, alta en ácidos grasos omega 3 y omega 6, o sea, con el balance omega 3, omega 6 directo, ya me voy a referir a eso con detalle, altas en EPA y DHA, fíjense, tienen mucho menos incidencia de enfermedades renales, pancreáticas, tiroideas, gastrointestinales, hepáticas y otras, solo el cáncer es la única aparte. Bueno, sabemos que las células del cáncer se ven muy beneficiadas de la vitamina E y de los antioxidantes, las hacen crecer más fuertes y más
terribles, ¿cierto? Bueno, el cáncer es así. Veamos, fíjense lo que pasa acá. La dieta 3 en cada uno de los grupos al menos genera que el gato viva un año más que las otras dos dietas. Un año más en cualquiera de los rangos etarios. Es maravilloso. ¿Por qué los antioxidantes les hacen tan bien al riñón? Porque el riñón recibe y realiza, efectúa, se gasta el 10% del consumo de oxígeno total corporal. La cantidad de actividades aeróbicas del riñón es enorme. Y esto genera mucha cantidad de radicales libres que ahora se llaman los ROS, ¿cierto? Especies reactivas de oxígeno. Y se van depletando los antioxidantes en el microambiente celular del túbulo y del glomérulo. Y estos incrementos de especies reactivas de oxígeno generan injuria renal, eso ya está comprobado, y un estrés oxidativo a su vez facilita la progresión de enfermedad renal, también comprobado en el gato como en otras especies. De hecho, en los gatos ya se ha visto la disminución de la 8-hidroxideoxiguanosina, que es un indicador de daño oxidativo del ADN, cuando se rompe el ADN por daño oxidativo. Y eso es lo que está pasando en estos riñones. Bueno, ¿qué vamos a usar? Los ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Poliinsaturados. ¿De dónde vienen? De principalmente peces, como la sardina, el salmón y el atún. Recuerden que los ácidos grasos omega 6 son los proinflamatorios. Generan vasoconstricción, por lo tanto hipoxia y agregación plaquetaria, ¿ya? Microtrombo. Entonces, esos son los malos. En cambio, los ácidos grasos omega 3 son menos activos en la cadena de inflamación, o bien son simplemente inactivos o incluso antiinflamatorios. Recuerden que el ácido docosahexanoico actúa como un ligando que, unido a ciertos factores, da un regula, es decir, genera una disminución de expresión de genes proinflamatorios que sintetizan citoquinas. Y actualmente se consideran mediadores importantes de resolvinas y protectinas que disminuyen la esclerosis y el envejecimiento tisular. ¿Qué novedades nos trae Virbac respecto a la enfermedad renal crónica? Bueno, junta todo lo que ya hemos dicho. Esta es una dieta para enfermedad renal aguda y crónica, pero ahora estamos pensando en el gato crónico, ¿cierto? Es baja en fósforo, tiene un 0,45%, lo que es bastante bajo, pero a diferencia de otras dietas, incorpora ligantes de fósforo. Miren qué interesante. Tiene carbonato de calcio y tiene chitosan a 800 miligramos kilo, que es harto. Recuerden que el chitosan proviene de los bivalvos, de los moluscos, como en Chile se llaman almejas, choritos, tacas, ostiones. En los países tienen distintos nombres. Bueno, especialmente son unos moluscos de ciertas partes del mundo que tienen gran cantidad de chitosan, también algunos crustáceos, y este es un elemento que disminuye la absorción del fósforo en el intestino. Tiene una restricción moderada de proteína, tiene un 30% de proteína, está bastante bueno. Y el 72% de esa proteína viene de cerdo. Muy interesante. También tiene un poquito de proteína de papa y un poquito de proteína de aves, pero la mayoría es de origen animal de cerdo. Tiene un altísimo nivel de vitamina E, fíjense, 610 miligramos por kilo, 0,4% de EPA y DHA es alto, y eso disminuye, ya sabemos, la hipertensión glomerular y la inflamación. La densidad energética es altísima, 414 kilocalorías por 100 gramos. Y dado su alto tenor de grasa, respetando las características de un carnívoro estricto, 21%, es tremendamente palatable, tiene un muy buen nivel de sodio, 0,4%, que nefroprotege. Además, ¿qué tiene? Es alta en potasio, alta en calcio, su nivel calcio-fósforo es de 2, tiene alcalinizantes, pero miren qué interesante, adiciona el cristal que estamos viendo a la izquierda, es una arcilla, que es la montmorillonita bentonita. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? En Chile es muy conocida un pariente de la montmorillonita, que es la zeolita. Hay muchas personas afectadas de graves enfermedades y animales también que están recibiendo zeolita y montmorillonita. Este producto se utiliza principalmente para proteger la mucosa digestiva. Recordemos también que este tipo de alimentos de HPM tienen la sobresaturación relativa de orina ajustada para disminuir y evitar, de hecho, la aglomeración de cristales de oxalato y cristales de fosfato de monomagnesio o estruvita, es decir, van a disminuir la precipitación de cálculos, ¿ya? En el fondo evitando mayor generación de cálculos tanto en el tracto urinario alto como bajo. Acá tenemos un estudio con el chitosan. Fíjense cómo la digestibilidad del fósforo disminuye dramáticamente en una dieta a la que se le adiciona chitosan respecto a una dieta que no se le adiciona.
Bien. Para terminar, un tema que ustedes ya saben, ya lo conocen, pero tal vez no todos lo han escuchado, entonces me tomo la libertad de ser aburrida e insistente y recordarles que en los gatos no se restringe la sal cuando están enfermos del riñón. ¿Por qué? Porque son gatos, no son perros y no son personas. ¿Bien? Por esa razón, los alimentos de gato tienen más cantidades de sodio que el mínimo requerimiento del felino publicado. El requerimiento mínimo son 0,10 gramos por cada 100 gramos si lo miden en materia seca o 0,25 cada 1000 kilocalorías si lo miden por energía metabolizable. Y recuerden que esto aumenta en crecimiento y reproducción. Todos los alimentos felinos tienen mucho más que esto, especialmente los que van a privilegiar el cuidado terapéutico del tracto urinario bajo o del tracto urinario alto, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de esta maravillosa especie y no de otra. La sal controla la cantidad de agua corporal, mantiene el pH sanguíneo, regula los fluidos del cuerpo, permite un citoplasma hidratado, ayuda a la transmisión del impulso nervioso, ayuda a la relajación muscular. Recuerden que los gramos de sodio multiplicados por 2,5 dan la cantidad de sal de un alimento. Tenemos muchos estudios que nos indican que el restringir la sal en gatos genera un exceso de caliuresis, reduce la tasa de filtración glomerular, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y no afecta la presión arterial disminuyéndola, y se va a generar entonces una nefropatía hipocalémica que recuerden que es del tipo linfoplasmocitaria y progresa aún más rápido la injuria renal en el gato. Jamás se debe restringir la sal, todo lo contrario. Recordemos también que los alimentos felinos con más sal aumentan el consumo de agua y además mejoran la palatabilidad. Y queremos que el gato enfermo renal tome más agua. Justamente Scott Brown de la Universidad de Georgia hizo un trabajo muy bonito en que explica claramente cuál es la situación del gato respecto a la sal. Recuerden, en los gatos la presión arterial no depende de la presión hidrostática interna del vaso sanguíneo. Depende principalmente de la vasoconstricción de arteriolas. Por eso se ocupa el besilato de amlodipino como terapéutica, porque es un bloqueador de canales de calcio. Relaja la arteriola. Ese es el mecanismo de control de hipertensión para un gato. No son productos que bajen la presión hidrostática manejando una baja de sodio. ¿Se fijan? Es otra fisiología distinta al perro y al hombre. Por otro lado, como la restricción de sal estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la fibrosis subendocárdica, empeorando el síndrome cardiorrenal y aumenta la fibrosis renal, la glomerulosclerosis y la nefritis tubulointersticial. Por otro lado, ya sabemos que favorece la hipocalemia y no afecta la presión. El libro 2019 de endocrinología felina del Dr. Peterson y colaboradores, que yo siempre ando siguiendo al Dr. Peterson, como pueden ver ahí, esta es una de las como 5 fotos que tengo con él. En este libro del año pasado nuevamente destacan la importancia de evitar el incremento de aldosterona en gatos. En gatos, el incremento de aldosterona genera severas microangiopatías. Está totalmente comprobado que genera fibrosis y proliferación de endotelios y músculo liso. Y no solo en corazón, riñón, también en otros tejidos. Y en gatos, a diferencia del perro, es mediadora del progreso de la enfermedad renal crónica y favorece la hipocalemia. ¿Se acuerdan de este esquema? Que este es un esquema simpático, es un esquema de caricatura, ¿cierto? Si falta la sal, disminuye la presión de perfusión renal. Esto lo capta el sistema del aparato yuxtaglomerular, libera renina. La renina convierte el angiotensinógeno, que es fofo, es débil, es poco activo, en angiotensina 2, la angiotensina 1, angiotensina 2. Y como ustedes pueden ver en el dibujo, la angiotensina 2 es súper fortacha, como un superhéroe. ¿Y qué va a hacer? Una tremenda vasoconstricción. Y eso va a estimular a que salga la aldosterona, que claro, aumenta la reabsorción de sodio y agua para aumentar la presión, pero hace progresar la enfermedad renal, genera fibrosis subendocárdica, genera fibrosis renal, genera hipocalemia. Entonces, todo mal con este gato. Muy bien, terminamos nuestra presentación. Me pasé del tiempo para variar, siempre me pasa lo mismo. Les pido las disculpas a los que tenían su tiempo establecido. Les mando muchos, muchos cariños y por supuesto que tenemos preguntas y sorteo. Me despido, muchas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias.
Y bien, pues se nos está reduciendo un poquito el tiempo, así es de que vamos a hacer la dinámica de los regalos de Birback y bueno, vamos a dar oportunidad a leer algunas preguntas. Muy bien, entonces vamos a leer algunas preguntas que entraron por acá por Facebook. Aquí está la primera. Ok, Yulimar Salcedo dice que si puede explicar cómo se hace para obtener, cómo se hace o bien en qué consiste la RX para determinar ureterolitos. Ya, la radiografía de compresión abdominal, la idea es realizarla con colon vacío y con un elemento de compresión que sea radiolúcido, que normalmente es un trozo de madera delgado, también le sirve un trozo de cartón de esos duros, gruesos, como las tapas de algunos cuadernos, en Chile se llaman cartón piedra. Con eso se comprime el abdomen dorsal medio, detrás de la última costilla. Se comprime en la proyección lateral y se comprime en la ventrodorsal. Esto también se realiza cuando usted hace urografía excretora en perros y gatos y mejora la visualización del riñón y el ureter al separarlo de la superposición de intestino delgado en el riñón derecho y de colon transverso y descendente en el riñón izquierdo. Eso es lo que se busca, poder separar el trayecto ureteral y la silueta renal de la superposición indeseable con el tracto digestivo, y así es más posible no subestimar la cantidad de nefroureterolitos, que de pronto por superposición, por ejemplo, con heces, pueden ser no vistos. Muy bien, doctora, muchas gracias. Andrea Poblete dice, doctora, entiendo que se recomienda el agua purificada no mineral, pero ahora hay empresas que venden agua purificada y además, alcalinizada. ¿Estará más indicada esa en ERC felina? La evidencia para alcalinizantes que eviten la acidosis es solo grado 4. Es decir, si usted lo va a recomendar, tiene que entender el cliente que es una recomendación que no asegura que vaya a haber mayor sobrevida, menores crisis urémicas, mejor condición corporal grasa y muscular. Es decir, son de ese tipo de recomendaciones que no tienen evidencia suficiente, pero no es que vaya a ser deleterio para el gato. Lo más probable es que sea inservible para el gato. ¿Bien? Entonces, eso es lo interesante de la medicina basada en evidencia, que no da todas las respuestas, pero sí nos orienta a qué es lo más importante de manejar. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué les parece si regalamos el primer kit de Birback? Les voy a compartir rápidamente mi pantalla para que les pueda platicar cómo va a estar la dinámica. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La doctora Lina va a hacer una pregunta y ustedes van a ir a esta página de Facebook. Apúntenla bien. Van a ir a esta página de Facebook y por mensaje directo, por inbox, van a poner sus respuestas. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, la doctora Lina hace una pregunta y ustedes van a esta página y dan su respuesta por inbox. ¿Sale, vale? Y recuerden que para esta dinámica solamente vamos a dar los regalos a Chile, a gente de Chile. ¿Sale, vale? Ni México, ni Nicaragua, ni otros países van a participar, solamente Chile. ¿Estás lista, doctora? Ya, bueno, claro. Perfecto, pues adelante. Ya, la primera pregunta es, indique el nombre correcto, completo, de los dos nutrientes que han hecho la diferencia principal en los beneficios de las dietas terapéuticas renales en gatos. Indique el nombre completo de los dos nutrientes que generan la evidencia y las modificaciones benéficas que nos entregan las dietas terapéuticas renales. Muy bien. Entonces, ya saben, para participar, contesten en esta página de Facebook, facebook.com/Peludos Club Chile. Ahí
en la parte de inbox o de mensaje, ahí pongan su respuesta. Muy bien, continuamos con las preguntas. Por acá tenemos otra. Perdón. Dice Sandra Ortiz, doctora, ¿recomienda el uso de bentonita como quelante de toxinas en gatos con IRC? A ver, no todos los alimentos incorporan este tipo de productos como la monmorillonita o la zeolita, que son estas arcillas. Estas como tales no tienen todavía medicina basada en evidencia 1, 2 o 3, pero sí hay estudios que indican que hay ciertos individuos, mamíferos de cualquier especie, que sí se pueden ver beneficiados, ¿bien? Entonces su incorporación es un elemento más, es un baluarte más de los productos que los incorporan o de los alimentos que los incorporan, pero no van a ser la diferencia principal. Esa es la gracia de categorizar en medicina, en grados de evidencia los elementos. Entonces, hay alimentos como el que hoy día nos convoca, que es el HPMK1 de Virbac, que involucra este tipo de arcillas, ¿cierto? Especialmente con una función de protección del tracto digestivo, pero no quiere decir que si no se lo dan a un gato en particular, la diferencia va a ser estadísticamente significativa. No sé si me entienden la idea. Entonces, no todos los gatos se van a ver beneficiados y todo lo que no tenga evidencia fuerte, grado 1, grado 2, significa que hacen falta más estudios. Entonces, justamente, si el colega que está preguntando tiene acceso a algún centro de investigación o trabaja en la universidad, pueden generar un trabajo de tesis, ¿cierto? Y empezar a investigar acerca no solo de la monmorillonita, sino también de la zeolita. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Susana Castro pregunta, ¿cómo afecta la disbiosis en la enfermedad renal del gato? Afecta muchísimo. De hecho, hay muchas conferencias del eje Good Kidney, ¿cierto? Del eje renal digestivo, que también tiene una imbricación, tiene una unión con el eje Good Brain, que es digestivo cerebro. Cuando la microbiota, la microflora de todos los agentes, no solo bacterianos, y también virales, levaduras, protozoos, etcétera, están en una buena armonía ecológica, es mejor la función del riñón y del cerebro. En el Congreso Guasaba 2019, el doctor Michael Lapin presentó 2 conferencias del eje riñón-intestino en el gato. Así que definitivamente sí, es algo que cada vez se está estudiando más y justamente también se busca que estos alimentos generen un microbioma apropiado para la función renal de ese gato. Excelente, doctora. Bien, vamos a regalar el segundo kit, el 2 de 3. De acuerdo, espérenme. Vamos a poner nuevamente la página. Acá está. Muy bien. Importante, hay que darle me gusta a la página, ¿eh? No nada más es entrar al mensaje, también hay que darle me gusta. Bien, entonces vamos a regalar el segundo kit con la pregunta que hará la doctora Lina. Adelante, doctora. Ya. ¿Cuál es el grado de medicina basada en evidencia para prescribir potasio, productos de potasio, en gatos que tengan hipocalemia y enfermedad renal crónica? ¿Cuál es el grado de evidencia para administrar suplementos de potasio en gatos que tienen hipocalemia en enfermedad renal crónica? Perfecto. Entonces, bueno, pues ya saben, entren a esta página de Facebook, denle me gusta y pongan su respuesta por inbox. Muy bien, perfecto. Pregunta Francisca Aravena. ¿Ayuda en la prevención de enfermedad renal que el gato coma alimento húmedo desde pequeño en conjunto con su dieta seca? Perdón, ¿me repites la pregunta? Perdón. Claro. ¿Ayuda en la prevención de enfermedad renal que el gato coma alimento húmedo desde pequeño en conjunto con su dieta seca? Ah, ya.
A ver, el incremento del consumo de agua siempre es algo beneficioso en el felino, no solo para la enfermedad del tracto urinario bajo y alto, sino en general. Por eso también los alimentos traen, por ejemplo, más tenores de sal y por esa razón también se han puesto tan de moda los sachets y enlatados de complementación. Pero tal como se estudió la medicina basada en evidencia para la cistitis idiopática felina, no hay evidencia suficiente para decir que el gato va a vivir más por consumir enlatados. Por esa razón ya hay varias marcas prestigiosas de dietas de prescripción que no están fabricando enlatados, porque de hecho no necesariamente van a consumir más agua al final del día en ml por kilo. No sé si me entienden la idea. O sea, siempre es bueno que que el gato tenga agua fresca, apropiada y disponible en todo momento y que se estimule el consumo de agua, pero que la dieta enlatada demuestre más beneficios o combinada con la seca, que solo la seca, no tiene grado de evidencia suficiente, es evidencia 3 a 4. Muy bien, doctora, gracias. Jacqueline Rodríguez, buenas noches. Doctora, ¿cuál es la dosis de amlodipino y modo de uso en felinos? Gracias. El amlodipino normalmente se receta de 0,625 a 1,250 miligramos por gato. Es decir, si se ocupan tabletas de 5 miligramos, se parte con un octavo y luego se evalúa si es necesario subir a un cuarto. Ahora, el control sucesivo de la presión del paciente le va a indicar si va a necesitar más dosis, pero la mayoría de los gatos del mundo con 1,250 miligramos totales, que es un cuarto de tableta de 5 miligramos, andan bien. Las dosis van cada 12 o cada 24 horas, dependiendo del efecto que tenga en la presión el gato. Y recuerden que muchos gatos con enfermedad renal crónica son mal diagnosticados con enfermedad renal crónica y tienen hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Crohn, muy frecuente en gatos a diferencia de perros y hombres y el ser humano. En ese contexto, esos gatos reciben altísimas dosis de amlodipino. No ocupan dosis tradicionales como la del enfermo renal crónico, ocupan mucho más. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a regalar el tercer kit. Se le vale el tercer y último kit Ya. para nuestros amigos chilenos. Así es de que pónganse bien abusados. Déjenme compartir. Aquí está. Entonces recuerden, lo repito para que no haya dudas. Tienen que entrar a esta página que está en pantalla, que es Facebook Peludos Club Chile, darle me gusta y poner su respuesta por inbox. Y la pregunta es, doctora. Ya, la pregunta es, ¿de dónde o qué es el chitosan y cuál es la función que tiene en el alimento Kidney Support de Virbac? ¿Qué es y cuál es la función? Muy bien, pues entonces ya saben. Le dan me gusta a la página y ponen su respuesta por inbox, ¿de acuerdo? Bien, vamos acercándonos a la recta final. Sí. Y Hay otra doctora, charla ahora, tenemos que respetar al colega que sigue. muy bien, pregunta la doctora Carol Castro, ¿desde qué edad es positivo empezar a hacer examen urinario como rutina? El examen de orina en gatos es siempre beneficioso, siempre es conveniente. Ahora, lo que indica la Sociedad Mundial de Medicina Felina es que en gatos clínicamente sanos, con una anamnesis normal y que el examen clínico en la camilla es normal, a partir de los 6 a 7 años, que es la edad madura, se recomienda una vez al año. Si el paciente tiene signos de tracto urinario alto o bajo, o quiere evaluar en la orina otros cambios, como puede ser, no sé, cuerpo cetónico, hiperglicemia, bilirrubina, otro tipo de elementos, lo puede tomar antes. Pero en los gatos sanos, la evidencia es que una vez al año a partir de los 7 años y 2 veces al año a partir de los 15 en gatos saludables y bien mantenidos. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bien, con eso vamos a despedir las preguntas y respuestas. Hay más Gracias. preguntas, pero bueno, por cuestión de tiempo ya no las vamos a poder Fue mi culpa, yo me extendí mucho, perdón. leer.
No, no te preocupes, doctora. Lo que pasa es que hay mucha gente conectada, afortunadamente, que Ah, está viéndote, entonces las preguntas pues son muchísimas. Sería imposible contestarlas todas. Así es de que, pues antes de despedir la charla, doctora, nos gustaría obviamente agradecer a Birback Centrovet Chile así es. por todas las atenciones, por el patrocinio. Y nos gustaría, doctora Lina, escuchar tus comentarios finales, por favor. Ay, yo estoy tan feliz. Quiero agradecerle a Birback Centrovet de que me haya considerado para realizar la conferencia de evidencia en el tracto urinario bajo y ahora de evidencia en la enfermedad renal. Espero que haya sido de su agrado. Espero que nos volvamos a encontrar y sigamos haciendo cosas juntos. Y les mando nuevamente un cariñoso saludo a todos los colegas, los alumnos, todos los que estén escuchando, de prosperidad, de salud, de felicidad, de armonía con sus familias, de cuidarse en este periodo de pandemia, de enaltecer nuestra profesión, de trabajar con seriedad, con responsabilidad y con evidencia en este caso. Así que muchas gracias, Israel, también por tu ayuda y la modulación de todo el proceso. Así que muchas gracias, yo estoy feliz y muy emocionada y perdónenme que hablé tanto, perdón. No te preocupes, doctora. Muchísimas gracias. De verdad, una excelente charla. Nuevamente, gracias a Birback Centrovet. Y bien, pues vamos a despedir esta charla y bueno, nos vemos en un ratito más. A las 7 comenzamos la siguiente. No, Esperamos que se hayan registrado algunos. Y pues muchísimas gracias a todo Chile que nos vio. Un chichi. fuerte abrazo. Y claro, a todos los demás países de Centroamérica, Sudamérica, obviamente a México. Nos vemos en la que sigue. Que tengan excelente tarde. Doctora, un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Skenda. Gracias, buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.